¿Qué harías si tu hijo te pidiera estar en su cumpleaños y tú estuvieras a 3000 kilómetros de distancia, atrapado en un país extraño, persiguiendo un sueño que cada día se siente más como una condena? Renato Fuentes nunca imaginó que el precio de darle un futuro mejor a su familia sería perderse el presente de sus hijos. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias de nuestras decisiones y el verdadero significado del sacrificio. Renato Fuentes cerró los ojos en aquella habitación compartida de Houston, Texas, mientras el ruido de los otros 5 trabajadores roncando llenaba el espacio húmedo y caliente de julio. Eran las 11 de la noche, pero en Guadalajara apenas serían las 9. Abrió su teléfono celular con pantalla rajada, el mismo que había comprado usado hacía 2 años en un tianguis de la colonia Oblatos antes de partir, y vio el mensaje de su esposa Lorena. Matías pregunta si mañana vas a estar en su videollamada. Son sus 8 años, Renato, por favor no faltes. Las palabras se clavaron en su pecho como astillas. Matías, su hijo, 8 años. Renato había estado presente en los primeros 5 cumpleaños, pero los últimos 3 los había visto a través de una pantalla pixelada, con segundos de retraso que hacían que sus «te quiero» llegaran tarde, siempre tarde. La historia de Renato comenzó 23 años atrás, en un pueblo llamado Tototlán, Jalisco, donde nació en una casa de adobe con piso de tierra y un solo foco colgando del techo. Su padre, Octavio Fuentes, trabajaba cortando caña de azúcar desde las 5 de la mañana hasta que el sol se ocultaba, ganando 150 pesos diarios que apenas alcanzaban para frijoles, tortillas y, con suerte, 1 kilo de huevo a la semana. Su madre, Estrella, lavaba ropa ajena en el río y vendía tamales los domingos frente a la iglesia. Renato creció viendo las manos de su padre agrietadas como la tierra seca, sangrando cada temporada de cosecha y prometiéndose a sí mismo que sus hijos nunca conocerían ese hambre que él sí conoció. El hambre que te despierta a las 3 de la mañana con el estómago retorciéndose, el hambre que te hace tomar agua para sentirte lleno. A los 16 años, Renato dejó la escuela después de terminar la secundaria. No había dinero para la preparatoria, y aunque sus calificaciones eran buenas, las matemáticas y la historia no pagaban la consulta médica de su hermana menor, Dalia, que sufría de asma crónica. Se fue a Guadalajara con 200 pesos en el bolsillo y una mochila raída, durmiendo las primeras semanas en la central camionera, limpiando parabrisas en el cruce de Lázaro Cárdenas con Federalismo. Cada semáforo era una negociación con la dignidad. Algunos conductores le daban 5 pesos, otros lo insultaban, la mayoría lo ignoraba como si fuera invisible. Pero Renato aprendió algo crucial en esas esquinas polvorientas. La invisibilidad duele menos que la humillación de volver derrotado. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Consiguió trabajo en una taquería de la colonia del Fresno, ganando 80 pesos por turno de 12 horas. Dormía en un cuarto de azotea que compartía con otros 3 chavos migrantes del interior de Jalisco, pagando 400 pesos mensuales por un colchón delgado en el suelo y acceso a un baño comunal que casi nunca tenía agua caliente. Ahí conoció a Lorena Padilla, una chava de Tonalá que trabajaba en una fábrica de calzado y estudiaba enfermería en las noches. Ella llegaba a la taquería cada viernes después de su turno, siempre pidiendo lo mismo: 3 tacos de bistec sin cebolla y un agua de horchata. Renato le daba tacos extra sin cobrarlos, y ella le sonreía con una calidez que hacía que las 12 horas de pie frente al comal valieran la pena.
Se casaron 3 años después, en una ceremonia sencilla en el registro civil, con 20 invitados y una comida en casa de los padres de Lorena. Renato había ahorrado cada peso durante 2 años, trabajando doble turno, en la taquería de día y como velador en una bodega de noche, durmiendo apenas 4 horas. El día de la boda, mientras bailaban una cumbia norteña en el patio de cemento, decorado con papel picado, Lorena le susurró al oído: «Vamos a estar bien, Renato. Juntos vamos a lograrlo». Y él le creyó con cada fibra de su ser. Matías nació 1 año después, en el Hospital Civil, un martes lluvioso de octubre. Renato sostuvo a su hijo por primera vez con las manos temblorosas, ese pequeño cuerpo de 3 kilos que olía a leche y promesas. «Te voy a dar todo lo que yo no tuve», le prometió en voz baja mientras Lorena dormía exhausta. Esa promesa se convirtió en su mantra, su motor, su obsesión. Dejó la taquería y entró a trabajar en construcción, donde pagaban mejor, 200 pesos diarios, pero el trabajo era más pesado. Cargar bultos de cemento de 50 kilos bajo el sol inclemente, mezclar concreto hasta que los brazos ardían, subir andamios de 10 metros sin arnés de seguridad porque los verdaderos hombres no necesitan esas pendejadas, decía el caporal. Pero 200 pesos diarios no eran suficientes. Nunca eran suficientes. El alquiler subió a 2.500 mensuales. La leche para Matías costaba 25 pesos el litro. Los pañales, 150 pesos el paquete que duraba 1 semana. Las vacunas, las consultas médicas, la ropa que Matías dejaba chica cada 3 meses. Renato hacía cuentas en las noches, sentado en la mesa de plástico de su casa de un cuarto en la colonia Lomas de Polanco, y los números nunca cuadraban. Siempre faltaban 500 pesos, 800, 1.200. La angustia era una piedra en el pecho que crecía cada día. Lorena terminó su carrera de enfermería y consiguió trabajo en una clínica privada, pero su sueldo apenas cubría los gastos básicos. 2 años después nació su segundo hijo, Emiliano, y la piedra en el pecho de Renato se convirtió en una roca que lo aplastaba. Necesitaba más dinero, mucho más. Escuchó las historias que todos escuchaban. En Estados Unidos, un trabajador de construcción ganaba en 1 semana lo que él ganaba en 1 mes. Los números eran imposibles de ignorar. $600 semanales versus 1.200 pesos. Era la solución, era la única solución. «No te vayas», le rogó Lorena cuando Renato le contó su plan una noche de marzo con los niños ya dormidos. «Vamos a encontrar otra forma. Los niños te necesitan aquí». Pero Renato ya había tomado la decisión. Ya había pedido prestados 50,000 pesos a un prestamista de la colonia, con intereses del 10% mensual, para pagar al coyote que lo cruzaría. «Es solo por 1 año», le prometió a Lorena, sosteniéndole las manos que temblaban. «Junto $20,000, pago las deudas, les compro una casa y regreso. 1 año, amor, nada más 1 año». Ese año se convirtió en 3. El cruce fue una pesadilla que Renato nunca pudo borrar de su memoria. 5 días, caminando por el desierto de Sonora con otros 12 migrantes, cargando una mochila con 3 botellas de agua y una bolsa de galletas saladas. El calor del día era un horno que te cocinaba vivo, y el frío de la noche te calaba hasta los huesos. Un hombre de Oaxaca colapsó el 3er día, y el coyote los obligó a seguir caminando. «O se levanta o se queda», dijo sin emoción. El hombre se quedó. Renato nunca supo si sobrevivió. Cruzaron la frontera por un túnel angosto que olía a humedad y miedo, saliendo en una bodega abandonada de Arizona. De ahí los metieron en la caja de un tráiler durante 8 horas hasta Houston, apretados como ganado, sin ventilación, vomitando del mareo y el calor.
Houston era una ciudad de promesas rotas. Renato llegó con $200 en el bolsillo y una dirección en un papel arrugado, la casa de un primo lejano en el barrio de Gulfton. El primo, Gustavo, le consiguió trabajo en una cuadrilla de construcción que levantaba casas en los suburbios. El pago era en efectivo, $120 diarios. Era más de lo que Renato había ganado en su vida, pero el costo era brutal. Jornadas de 10 horas bajo el sol texano que superaba los 40 grados, sin seguro médico, sin días libres, sin derechos. Si te lesionabas, te despedían. Si te quejabas, te reemplazaban. Había 50 hombres esperando tu lugar. Vivía en una casa con otros 9 trabajadores, pagando $150 mensuales por un colchón en el suelo de la sala. Comía frijoles con arroz y tortillas de paquete, ahorrando cada centavo. Mandaba $400 mensuales a Lorena mediante transferencias en Electra, quedándose con 80 para sus gastos. Los sábados llamaba por videollamada. Solo los sábados, porque el internet del cuarto era terrible entre semana, y veía a sus hijos a través de la pantalla. Matías le mostraba sus dibujos. Emiliano, que tenía apenas 2 años cuando Renato se fue, lo llamaba el señor del teléfono durante los primeros meses. «Papi, ¿cuándo vienes?», le preguntaba Matías cada semana. «Pronto, campeón», respondía Renato mintiendo con una sonrisa que le dolía mantener. «Pronto». Pero pronto nunca llegaba. El primer año se fue pagando la deuda del coyote y los intereses acumulados. El segundo año se fue ahorrando para el enganche de una casa en Guadalajara. Una casa de verdad, de block, con 2 recámaras y un patio donde los niños pudieran jugar. El tercer año, justo cuando Renato estaba listo para regresar, Emiliano se enfermó de neumonía y las cuentas del hospital consumieron todos sus ahorros. Se quedó otro año y otro. Los cumpleaños pasaban a través de la pantalla. El primer diente que perdió Matías, los primeros pasos de Emiliano sin ayuda, el día que Matías aprendió a andar en bicicleta, el festival de la escuela donde Emiliano cantó una canción de Cri-Cri. Renato se perdió todo. Lo vio, sí, pero a través de un teléfono con 3 segundos de retraso, con conexión que se cortaba en los momentos cruciales, con un nudo en la garganta que nunca se deshacía. Lorena empezó a cambiar. Sus mensajes se volvieron más cortos, más fríos. «Los niños ya casi no preguntan por ti», le escribió una noche. «Se están acostumbrando a que no estés». Esas palabras fueron un puñal en el corazón de Renato. ¿Qué sentido tenía trabajar como burro si sus hijos estaban olvidándolo? ¿Qué sentido tenía juntar dinero si estaba perdiendo lo único que realmente importaba? El 5º cumpleaños de Matías desde que Renato se fue llegó un jueves de julio. Matías cumplía 8 años. Lorena organizó una pequeña fiesta en casa con los primos y algunos amigos de la escuela. Había pastel, gelatinas, una piñata en forma de Spider-Man. Renato había mandado $200 extra para la fiesta y un paquete con regalos que tardó 3 semanas en llegar. Un balón de fútbol, una playera del Guadalajara y un libro de dinosaurios porque Matías estaba obsesionado con el tema. «¿Va a estar mi papá en la videollamada?», le preguntó Matías a Lorena mientras ella colocaba las velitas en el pastel. «Sí, mi amor, a las 6 te va a llamar», respondió Lorena, pero su voz sonaba cansada, resignada. Renato salió temprano del trabajo ese día, ignorando las protestas del capataz. Le descontarían medio día de pago, pero no le importó. Llegó corriendo a la casa compartida, se bañó rápidamente con agua fría porque no había caliente, se puso su única camisa limpia, una azul de cuadros que Lorena le había regalado años atrás, y esperó frente al teléfono como un condenado esperando su sentencia. A las 6 en punto, hora de Houston, marcó la videollamada.
La pantalla tardó 10 segundos en conectar, 10 segundos que se sintieron como horas. Cuando finalmente apareció la imagen, Renato vio su casa. La sala pequeña decorada con globos de colores, el pastel en la mesa, los niños corriendo al fondo, y a Matías, su Matías, más grande, más serio, con el cabello más largo y una mirada que Renato no reconocía. «¡Feliz cumpleaños, campeón!», gritó Renato con entusiasmo forzado. «Ya eres todo un hombrecito, 8 años, no lo puedo creer». Matías se acercó a la pantalla, pero su sonrisa era educada, distante. «Gracias, papá. ¿Recibiste mis fotos de la escuela?» «Sí, sí, todas. Estás muy guapo con tu uniforme nuevo». Renato intentaba llenar el silencio incómodo. «¿Te gustó el balón que te mandé?» «Sí, está bonito. Pero, papá, es que yo quería un balón número 5, y este es número 4. Los de la escuela usan número 5. La corrección fue dicha sin malicia, pero cada palabra fue un golpe para Renato. No sabía. No sabía qué balón usar. No sabía nada de la vida diaria de su hijo. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. La fiesta continuó. Renato vio a través de la pantalla cómo los primos de Matías jugaban con él, cómo su cuñado Héctor lo cargaba y le daba vueltas, cómo Matías reía con una alegría genuina que nunca mostraba en las videollamadas. Vio cómo Emiliano, ahora con 5 años, corría entre los invitados con un gorro de fiesta, completamente olvidado de que su padre estaba en la pantalla. Lorena apareció brevemente, sosteniéndole el teléfono a Matías, pero evitó la mirada de Renato. Había algo roto en sus ojos, algo que el dinero no podía reparar. «Bueno, campeón, te dejo para que sigas con tu fiesta», dijo Renato después de 20 minutos que se sintieron como 20 segundos. «Te quiero muchísimo, eres mi orgullo». «Yo también te quiero, papá. Adiós». Matías se alejó de la pantalla antes de que Renato pudiera responder, corriendo hacia sus amigos que lo llamaban para romper la piñata. La llamada terminó. Renato se quedó mirando la pantalla negra del teléfono, su propio reflejo distorsionado en el vidrio rajado. Afuera, el ruido de Houston continuaba. Sirenas, bocinas, música norteña saliendo de un carro estacionado. Adentro, en esa habitación compartida que olía a sudor y desesperanza, Renato comenzó a llorar. No con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que caían sobre su camisa azul de cuadros, manchándola de humedad. Había estado 5 años persiguiendo un sueño que resultó ser una mentira. Sí, había mandado dinero. Sí, Lorena había logrado dar el enganche de una casa. Sí, los niños tenían ropa nueva y comida en la mesa. Pero, ¿a qué costo? ¿De qué servía una casa si Renato no estaba ahí para verlos crecer en ella? ¿De qué servía el dinero si sus hijos lo habían reemplazado con tíos, primos y el señor del teléfono que aparecía los sábados? Esa noche, Renato no pudo dormir. Se quedó despierto en su colchón delgado, escuchando los ronquidos de sus compañeros de cuarto, pensando en todas las decisiones que lo habían llevado hasta ahí. Pensó en su padre Octavio, cuyas manos agrietadas nunca dejaron de trabajar, pero que sí estuvo presente en cada cumpleaños, en cada rodilla raspada, en cada pesadilla nocturna. Octavio murió pobre, sí, pero murió conociendo a sus hijos. Renato estaba vivo, pero era un fantasma en la vida de los suyos. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Sacó una libreta vieja de su mochila y comenzó a hacer cuentas. Tenía $8,000 ahorrados. No era la cantidad que había soñado, ese número mítico de 20,000 que resolvería todos los problemas, pero era algo. Con eso podría pagar 6 meses de renta en Guadalajara mientras buscaba trabajo. Podría empezar de nuevo,
no como el héroe que regresa triunfante, sino como el padre que regresa derrotado, pero presente. Le escribió un mensaje largo a Lorena a las 4 de la mañana. Amor, me voy a regresar. Sé que no es lo que planeamos. Sé que no tengo el dinero que prometí. Pero 5 años sin ver crecer a mis hijos es demasiado. El dinero se puede ganar de otra forma, pero estos años con Matías y Emiliano no los voy a recuperar nunca. En 2 meses estoy ahí. Por favor, espérame. Por favor, dales otra oportunidad de conocer a su papá. Lorena respondió 3 horas después, cuando Renato ya estaba en el trabajo clavando tablas bajo el sol. ¿Estás seguro? Aquí las cosas están difíciles. No hay tanto trabajo como antes. No era la respuesta romántica que Renato esperaba, pero era honesta, era real. Estoy seguro, le respondió en su descanso de 10 minutos. Voy a estar ahí para el próximo cumpleaños de Matías y para todos los que sigan. Los siguientes 2 meses fueron los más largos de la vida de Renato. Trabajó como nunca, haciendo turnos extras, ahorrando hasta el último centavo. Vendió su teléfono celular y compró uno más barato. Dejó de comer carne y sobrevivió a base de arroz, frijoles y tortillas. Cada dólar ahorrado era un día más cerca de casa. Sus compañeros de cuarto pensaban que estaba loco. ¿Regresar a México? ¿Después de todo lo que te costó llegar acá?, le decían. Pero Renato había aprendido algo que ellos aún no entendían. El éxito no se mide en dólares, sino en presencia. Cruzar la frontera de regreso fue más fácil que llegar. Tomó un autobús desde Houston hasta el puente internacional de Laredo. Cruzó como turista con su pasaporte mexicano que había sacado años atrás, y de ahí tomó otro autobús hasta Guadalajara. El viaje duró 24 horas. Renato no durmió ni un minuto, con la mochila apretada contra su pecho y los ojos fijos en la carretera que lo llevaba de regreso. Llegó a Guadalajara un sábado por la mañana. No avisó a Lorena de la hora exacta, quería que fuera sorpresa. Tomó un camión desde la central hasta Lomas de Polanco. Caminó las 6 cuadras hasta la casa nueva que solo había visto en fotos, y tocó el timbre con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Lorena abrió la puerta en pijama, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada y cara de sueño. Cuando vio a Renato parado ahí, con su mochila raída y barba de 3 días, se quedó paralizada por 3 segundos completos. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas y se lanzó a abrazarlo con una fuerza que casi lo tira al suelo. «Estás aquí», susurró contra su pecho. «Estás realmente aquí». «Estoy aquí», confirmó Renato, abrazándola como si fuera la última vez. «Y no me voy a ir nunca más». Matías y Emiliano aparecieron en la puerta, todavía en pijama, frotándose los ojos. Matías, ahora con 8 años y medio, miró a Renato con confusión primero, luego con reconocimiento, luego con algo parecido al miedo. «¿Papá?», preguntó con voz pequeña, como si no se atreviera a creerlo. «Sí, campeón, soy yo, y vine para quedarme». Emiliano, que tenía 5 años y apenas recordaba a su padre más allá de las videollamadas, se escondió detrás de Lorena. Para él, Renato era prácticamente un extraño. Eso dolió más que cualquier cosa que Renato había experimentado en Houston, más que el calor del desierto, más que las jornadas de 10 horas, más que la soledad de las noches. Su propio hijo le tenía miedo. Los primeros días fueron extraños. Renato intentaba abrazar a Emiliano y el niño se alejaba. Matías era educado pero distante, prefiriendo jugar con sus primos que pasar tiempo con su padre. Lorena estaba feliz, pero también resentida. 5 años de criarlos sola, de ser mamá y papá al mismo tiempo, no se borraban con un abrazo. Había noches en que Renato la escuchaba llorar en el baño, procesando años de soledad acumulada.
Renato consiguió trabajo en construcción otra vez, pero ahora en Guadalajara el pago era de 300 pesos diarios, menos de $20. Después de ganar $120 diarios en Houston, sentía que estaba retrocediendo. Los $8,000 que trajo se fueron rápido, en deudas atrasadas, en reparaciones de la casa, en ropa para los niños que habían crecido. En los 3 meses, Renato estaba quebrado otra vez, viviendo al día, con la tentación constante de regresar a Estados Unidos, susurrándole al oído cada noche. Pero esta vez tomó una decisión diferente. En lugar de perseguir más dinero, persiguió más tiempo. Buscó un trabajo más estable, con menos paga pero con horario fijo, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Aceptó trabajar como ayudante en una ferretería, ganando apenas 250 pesos diarios, pero con la ventaja de poder regresar a casa todas las tardes. Podía llevar a Matías a sus entrenamientos de fútbol, podía ayudar a Emiliano con sus tareas, podía cenar con su familia, podía acostarlos y leerles un cuento antes de dormir. Poco a poco, Emiliano dejó de esconderse. Empezó a buscar a Renato para que lo cargara, para que jugara con él, para que lo acompañara al baño en las noches cuando tenía miedo de la oscuridad. Matías, más lentamente, también comenzó a abrirse. Un día, después de ganar un partido de fútbol, corrió hacia Renato en lugar de hacia su tío Héctor. «¡Papá, metí un gol!», gritó con una sonrisa enorme. Renato lo levantó en el aire, ese niño de 8 años que pesaba 1 tonelada, pero que se sentía ligero como una pluma, y lloró de felicidad sin importarle quién lo viera. Lorena también fue sanando. Las conversaciones difíciles llegaron. Las noches en que ella le reclamaba por haberse ido, por haberla dejado sola, por haber elegido dinero sobre familia. Renato las recibió todas sin defenderse porque era verdad. Había elegido mal. Había creído la mentira de que el dinero resuelve todo, cuando en realidad el dinero solo resuelve problemas de dinero. Los problemas del corazón requieren presencia, no dólares. «No te voy a decir que me arrepiento de haberte ido», le dijo Renato una noche, mientras lavaban los trastes juntos después de la cena. «Porque con ese dinero pudimos comprar esta casa. Pero sí te digo que si pudiera regresar el tiempo, buscaría otra forma. Una forma que no nos separara». «Ya no importa», respondió Lorena, pasándole un plato para que lo secara. «Lo importante es que estás aquí ahora. Los niños te necesitan aquí, no en un teléfono». El siguiente cumpleaños de Matías fue diferente, el número 9. Renato organizó la fiesta completa, compró el pastel en la panadería de la esquina, infló los globos con bomba manual hasta que le dolieron los cachetes, armó la piñata con Emiliano, quien ayudaba, más bien, haciendo desastre. No había mucho dinero. La fiesta costó 800 pesos en total, una miseria comparada con los estándares gringos. Pero había algo que el dinero no podía comprar. Renato estaba ahí, físicamente presente, no a través de una pantalla con 3 segundos de retraso. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Matías sopló las velitas y todos cantaron las mañanitas. Renato estaba justo a su lado, con el brazo alrededor de sus hombros, sintiendo el calor real de su hijo, oliendo su champú de manzana, escuchando su risa sin filtros digitales. Matías volteó hacia él y le dijo algo que Renato nunca va a olvidar. «Este es el mejor cumpleaños de mi vida, papá, porque estás aquí de verdad». Renato no pudo responder. Se limitó a abrazarlo fuerte, muy fuerte, con ese abrazo que contenía 5 años de ausencia y la promesa silenciosa de nunca volver a desaparecer. Hoy, 2 años después de su regreso, Renato sigue trabajando en la ferretería.
ganó un pequeño ascenso y ahora es encargado del área de herramientas, con un sueldo de 350 pesos diarios. No es mucho. La familia vive ajustada, sin lujos, sin vacaciones, sin el carro nuevo que Lorena quería. Pero tienen algo más valioso. Tienen tiempo juntos. Tienen cenas en familia donde Matías cuenta sobre su día en la escuela. Tienen domingos en el parque donde Emiliano juega en los columpios mientras Renato lo empuja. Tienen noches de películas donde todos se amontonan en el sillón con palomitas caseras. Renato aprendió la lección más cara de su vida. El costo real de la migración no se mide en dólares gastados en cruzar la frontera, sino en cumpleaños perdidos, en primeros pasos no vistos, en abrazos no dados. Hay familias que no tienen opción, que migran para sobrevivir, para escapar de la violencia, para darle medicina a un hijo enfermo. Renato respeta eso y nunca juzgaría esas decisiones. Pero para él, después de vivir en ambos lados de la frontera, la conclusión fue clara. Ningún cheque de pago vale lo que vale estar presente. Todavía hay noches difíciles, noches en que las cuentas no cierran y Renato se pregunta si tomó la decisión correcta. Noches en que recibe mensajes de sus excompañeros de Houston contándole de trabajos que pagan $150 diarios. Noches en que la tentación de solo un año más aparece como un demonio susurrándole promesas dulces. Pero entonces Emiliano entra a su cuarto con una pesadilla y se mete a su cama buscando protección. O Matías le pide ayuda con una tarea de matemáticas. O Lorena lo abraza en la cocina mientras esperan que hierva el café. Y Renato recuerda por qué se quedó. La historia de Renato Fuentes no es una historia de éxito tipo revista, con foto perfecta y millones en el banco. Es una historia de redención silenciosa, de un hombre que persiguió el sueño equivocado, se dio cuenta a tiempo y tuvo el valor de cambiarlo. Es la historia de miles de padres migrantes que viven la misma agonía, el peso insoportable de estar lejos de sus hijos, la promesa de solo un año más que se convierte en década, el dolor de ser proveedor, pero no padre. Renato ahora aconseja a jóvenes de su colonia que consideran irse al norte. No les dice que no lo hagan. Entiende que cada situación es única, pero sí les cuenta su historia completa, sin filtros. Les habla de los dólares ganados, pero también de los abrazos perdidos. Les habla del dinero mandado, pero también del precio emocional. Les muestra fotos de sus hijos pequeños y les pregunta, ¿cuánto vale para ti ver esto en persona en lugar de en una pantalla? La mayoría se queda pensando. Algunos aún se van, porque su situación es desesperada. Pero al menos se van con los ojos abiertos, conscientes de que la ganancia económica viene con pérdida emocional. En las noches tranquilas, cuando los niños ya duermen y Lorena lee en la cama a su lado, Renato mira por la ventana hacia las luces de Guadalajara y siente algo que nunca sintió en Houston con su cuenta bancaria llena: paz. No es la paz de quien lo tiene todo resuelto, sino la paz de quien sabe dónde debe estar. Es la paz de reconocer que su lugar está aquí, en esta casa humilde, con su esposa que finalmente volvió a sonreírle como antes, con sus hijos que ahora sí lo reconocen como papá y no como el señor del teléfono. La última vez que Matías tuvo cumpleaños, el número 10, hace 3 meses, no pidió nada caro. No pidió el videojuego de moda ni los tenis de marca que sus compañeros tienen. Pidió algo simple. Papá, ¿podemos ir todos al cine? Tú, mi mamá, Emiliano y yo. Quiero que estemos juntos. Y Renato, con lágrimas en los ojos, respondió: claro que sí, campeón. Claro que sí. Fueron al cine un sábado por la tarde. La película era una animada de superhéroes que Renato no entendió muy bien, pero no importó. Lo que importó fue sentir la mano pequeña de Matías agarrando la suya durante las escenas de miedo. Lo que importó
fue escuchar la risa de Emiliano comiendo palomitas. Lo que importó fue el beso que Lorena le dio en la mejilla a media película, sin razón, solo porque sí. Lo que importó fue estar presente. Esa noche ya en casa, mientras Renato arropaba a Matías antes de dormir, su hijo le dijo algo con la seriedad de un adulto atrapado en cuerpo de niño. «Papá, algunos de mis amigos tienen papás que están en Estados Unidos. Ellos siempre hablan de todo lo que les mandan, dinero, ropa, juguetes. Pero yo prefiero tenerte aquí aunque no tengamos tanto». Renato besó la frente de su hijo, apagó la luz y salió del cuarto antes de que Matías lo viera llorar otra vez. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. El alivio de saber que, a pesar de todos sus errores, a pesar de 5 años desperdiciados persiguiendo un sueño falso, todavía tenía tiempo de enmendar. Todavía tenía tiempo de ser el padre que sus hijos necesitaban. El costo real de su decisión migratoria no fue medido en pesos o dólares, sino en cumpleaños celebrados por videollamada, en abrazos dados a través de pantallas frías, en «te quiero» que llegaban con 3 segundos de retraso. Fue medido en la mirada de desconocimiento de Emiliano cuando lo vio por primera vez en 5 años. Fue medido en la distancia que tuvo que reconstruir, centímetro a centímetro, con Matías. Fue medido en las lágrimas nocturnas de Lorena que ningún cheque podía secar. Renato Fuentes no es un héroe. Es simplemente un padre que aprendió, de la manera más dolorosa posible, que el verdadero éxito no se mide en la cuenta bancaria, sino en los momentos compartidos. Que los niños no necesitan un padre rico y ausente, sino un padre presente y amoroso. Que las videollamadas son una herramienta útil, pero nunca, nunca pueden reemplazar un abrazo real. Su historia es un recordatorio para todos aquellos que están considerando la migración. Hagan los cálculos completos, cuenten no solo el dinero que van a ganar, sino también los momentos que van a perder. Calculen no solo los beneficios económicos, sino también el costo emocional. Y si al final deciden irse de todas formas, porque la situación lo exige, porque no hay otra opción, al menos háganlo con los ojos abiertos, conscientes de que cada dólar ganado viene con un precio que no se paga en efectivo. Hoy, Renato está en paz, no porque su vida sea perfecta, dista mucho de serlo. Está en paz porque finalmente entendió algo fundamental. El mayor lujo no es tener dinero en el banco, sino tener tiempo con quienes amas. Ese lujo, ese privilegio invaluable de estar presente en la vida de tus hijos, no tiene precio. La próxima vez que Matías cumpla años, Renato no va a estar conectándose por videollamada desde 3.000 kilómetros de distancia. Va a estar ahí, en persona, inflando globos, cortando el pastel, cantando las mañanitas desafinadas, limpiando el desastre después. Y ese, finalmente, es el verdadero sueño americano que estaba buscando, no en Estados Unidos, sino aquí, en su casa humilde de Guadalajara, rodeado de su familia, siendo no el proveedor fantasma, sino el padre presente. Porque al final del día, cuando se apagan las luces y se cierran los ojos, lo que queda no son los dólares ganados ni las casas compradas. Lo que queda son los abrazos dados, las risas compartidas, los cumpleaños celebrados juntos. Eso es lo que cuenta, eso es lo que importa. Eso es el costo real que Renato finalmente entendió.